Hola, soy Juan Manuel Monasterio, el director del Museo de Molina de Aragón, y os voy a presentar, a enseñar la primera huella de protodinosaurio que se encontró en España. Está a unos 3 kilómetros, nos vamos a acercar con el coche, está aquí cerquita, es un paseíto. Os he dicho que es protodinosaurio porque son unos animales, tremendos lagartos, que vivieron antes de los dinosaurios, hace unos 240 millones de años. Vamos hacia un barranco que se dirige a la que llaman la Fuente del Cura, y en este barranco han ocurrido una serie de desprendimientos que han dejado al descubierto estos estratos con estas huellas que fueron descubiertas hace ya muchísimo tiempo, aproximadamente 1860, 1870. En 2 kilómetros vamos a pegar un salto de casi 100 millones de años para poder ver huellas de dinosaurio y de protodinosaurio. Aquí hace 4 otoños hubo un año muy lluvioso, un poquito más que en este momento que estamos actualmente, en plan de lluvias, y se desprendió aquella cornisa que vais a ver allí ahora a continuación, que es la que de alguna manera fue rodando, bajó, y Julián, un compañero de la Asociación de Amigos del Museo de Molina, nos dio la alerta porque corría peligro de que se fuera desintegrando poco a poco. Ya fue trasladado al Museo de Molina para su preservación. ¿Qué era lo que se cayó? Una enorme roca, una cornisa, que es la que veis allí que falta, de una gran cantidad de toneladas, que tenía huellas de Dinotherium, estos protodinosaurios que hemos hablado, que ya fueron descritos por Calderón como los primeros huellas ignitas, se llaman así, de vertebrado terrestre que ha existido en la historia. Y estaba aquí. Aquí, concretamente, en toda esta zona, que esta es la zona más accesible, la más fácil de poder ver, pero sin embargo toda esta zona ha sido estudiado y está siendo estudiado muy profusamente, además, por las universidades, porque estamos ante uno de los sitios emblemáticos de la paleontología a nivel geológico mundial. Y sobre esas zonas lacustres iban pisando estos grandes lagartos, tremendos lagartos, que llegaban a medir pues hasta 3,5 metros, 4 o 5, y que de alguna manera dejaron su impronta en estos terrenos y ahora los podemos ver nosotros. ¿Qué se alimentaban? Pues hay que entender que serían vegetarianos, fundamentalmente, pero los datos que tenemos no son nada más que las ignitas, es decir, las pisadas de unos animales que tenían 2 patas traseras muy fuertes, muy potentes, la cola arrastraba para servirle de contrapeso, de equilibrio, y aproximadamente podían medir o pesar un par de toneladas, más o menos. También existen distintas gradaciones, huellas más grandes, huellas más pequeñas, porque, bueno, y si no iban en manada, por lo menos el paso constante por los mismos sitios nos dan huellas superpuestas de varios individuos que estaban en aquella zona. Este suelo que estamos pisando fue el mismo que estos protodinosaurios pisaron hace 240 millones de años. Y ahora nos vamos a acercar unos cientos de metros, 2 kilómetros escasamente, y en 2 kilómetros vamos a llegar a otra zona donde tenemos unas huellas perfectamente delimitadas de dinosaurios ya más actuales, aproximadamente entre 60 a 100 millones de años, que van a ser los que de alguna manera han dado publicidad al tema del Jurásico con las distintas películas y que tan del agrado es de casi todos los que van a verla. No puedo dejar de mostraros algunas de las peculiaridades que tiene esta zona. Al estar tan despoblada, se han conservado bastante bien algunas cuestiones, simbologías, ya desde hace muchísimo tiempo. No sabemos si son pastores, hay simbología que es tipo cristiano, precristiano, diferentes marcas como si fueran calendarios escritos, diferentes marcas que aparecen en todas estas rocas blandas, en donde es fácil trabajarlo.
Juan Manuel, ¿y de estos símbolos se conoce algo? ¿Se sabe algo? Es difícil conocer porque naturalmente es una simbología que está aquí, son símbolos que están aquí desde hace cientos de años, los abuelos, etcétera, etcétera, pero que nosotros ahora quizás le damos más importancia de la que en su día se le dieron. Podían ser escrituras que pueden provenir incluso del tiempo de los celtas. ¿Vamos a por la otra huella? Vamos ya. Justo aquí encima las tenemos ya las huellas perfectamente definidas. No solo es una, hay cientos de ellos a lo largo de todos los estratos que estamos viendo. Hay tridáctilos, hay de 3, 4 dedos, hay de varios tipos de dinosaurios que estuvieron y vivieron en esta zona. Vamos a verlas. Bueno, pues ya estamos, como veis, en las orillas de estos ríos, y en estas orillas estos grandes dinosaurios iban caminando. Mirad, aquí tenéis una de las huellas que estamos hablando. Las vamos a marcar un poquito para que las podáis ver con más exactitud. No estamos deteriorando para nada en absoluto la huella. Esta es la huella de uno de ellos. Hay más, no tenéis más que ver, y de especies totalmente distintas. Si os fijáis, podemos marcar las huellas, las distintas huellas que podemos ver. Seré muy grande. ¿Lo veis? Otra más pequeñita. O de otra especie distinta, como puede ser esta que tenemos aquí. Bueno, hay infinidad de ellas. Esto sí que estamos ya plenamente en lo que es el Jurásico, y aquí ya estamos hablando de animales que tenían 2 dedos, 3 dedos, tridáctilos. Y esta huella, o esta otra concretamente, nos están hablando de unos animales que, bueno, vamos a poner una comparación. Un elefante actualmente tiene esta pata, ¿vale?, para poder soportar su peso. Hay que tener en cuenta que aquí eran 2 grandes patas traseras, la cola le servía de alguna manera para equilibrarse, y 2 patas delanteras un poquito más pequeñas. Este es uno de las grandes, pero mirad, por ejemplo, tenemos aquí otra, que os la estoy dibujando, que como podéis ver es enorme, pero sin embargo cuando vengáis al museo ya vais a ver que tenemos unos pequeños dinosaurios, Psittacosaurus, de este tamaño aproximadamente, incluso mucho más pequeños. La variabilidad de estos animales era enorme. Es un poco como hablar de la variabilidad de los mamíferos. Tenemos mamíferos que son musarañas así de pequeñitas, y tenemos grandes elefantes o ballenas de toneladas y toneladas de peso. Cuanto más grande son los dinosaurios, mayor carácter herbívoros tienen. Los carnívoros, como pueden ser los más grandes, tiranosaurios rex, etcétera, etcétera, son enormes, grandes. Es el más grande dinosaurio carnívoro que popularmente existe. Juan Manuel, ¿esto es conocido por la población en general? No, generalmente no lo saben. Y además tampoco ha sido muy dado a conocer en el ambiente científico así. Hay que tener en cuenta también que eso prevé que posibles expolios, entonces así al mismo tiempo se está protegiendo de alguna manera también. Claro, aquí hay que conjugar las dos cosas, el darlo a conocer para que el turismo, la gente venga a verlo, y sin embargo la preservación de este enclave tan privilegiado. Nos vamos al museo, que hablando de todo esto os quiero mostrar lo que tenemos ya aquí. Esto tiene que estar dentro de un museo, a no ser que esté en su propia naturaleza. Pero como habéis podido ver en las huellas de protodinosaurio, esas piedras, esas grandes piedras que se han caído en el plazo muy corto tiempo de 4, 5, 6 años, se hubieran deshecho. Por ello hay que preservarlas y hay que dejarlas a disposición de los investigadores, que de alguna manera es lo que el museo pretende, que sea un recurso, una herramienta para todos los investigadores y para poder dar refugio a todas estas muestras, no solo geológicas, sino también arqueológicas. Por ello tenemos un convenio con el Museo de Guadalajara para todo el tema de hallazgos celtibéricos.
Ya estamos en el museo, por favor, ¿queréis pasar? Bueno, pues vamos a ver los dinosaurios y las huellas. ¿Qué tal? Bueno, estamos impresionados. ¿Esto es auténtico? Sí, esto es auténtico, es un plesiosauro. Lo trajimos porque salieron unas vértebras y conseguimos un ejemplar entero. Fijaros si es auténtico, que está partido en 3 partes, lo veis, una parte por aquí, otra por aquí, para poderlo sacar del yacimiento. Hemos encontrado vértebras de este mismo animal, por eso es por lo que hemos hecho un esfuerzo para buscar el animal entero, íntegro, para poderlo exponer aquí. A 10 kilómetros de aquí tenemos la primera huella descrita científicamente de protodinosaurio, y que además es súper famosa en todo el mundo. Plesiosaurus es un antiguo reptil marino que coetáneo con los dinosaurios y que vivía entre más o menos lo que es actualmente el norte del Sáhara e Inglaterra. En las costas inglesas aparecen con gran profusión este tipo de animales, y en el Museo de Ciencias Naturales de Londres existen los mejores, pero este es uno de los mejores que existen hoy en España. Por poner un ejemplo, estos plesiosaurus que comían, muy probablemente, aunque se cree que son de agua dulce, comían amonites, pues hemos buscado amonites para poderlos traer. ¿Amonites son caracoles? Amonites son exactamente caracoles. Y bueno, aquí tenéis concretamente una recreación de un dinosaurio en el cual tanto la cabeza como algunas de las vértebras y extremidades son verdaderas, aunque si queréis ver ya dinosaurios más perfeccionados, tenemos por ejemplo el Psittacosaurus, que lo tenemos aquí en esta parte, o Sinornithosaurus, Gelosaurus, Psittacosaurus en esta otra parte. Como podéis ver, estos dinosaurios son pequeños, pero sin embargo, si tenemos aquí una uña de Ceratosaurus, como podéis comprobar, las dimensiones son bastante más voluminosas. Este animal perfectamente superaba la decena de metros de altura. Aquí podéis ver algunas recreaciones de los principales huevos de dinosaurio que existen, concretamente son Hadrosaurus y Velociraptor. Les hemos puesto los carteles a los chicos para que vieran exactamente cómo es. Y vais a ver esa enorme roca que se desprendió y que afortunadamente pudimos rescatar con las huellas de estos dinosaurios que estábamos hablando. Estamos hablando de unos enormes animales cuadrúpedos, pero sobre todo, fundamentalmente, sobre las 2 patas traseras, sobre las que se apoyaban. Eran protodinosaurios, es decir, antepasados de los dinosaurios. Fijaros que estamos hablando hace 240 millones de años, muchísimo tiempo. Podían tener varios metros de altitud y pesar bastantes toneladas. Aquí veis no solamente las de los brazos posteriores, sino también en los brazos anteriores que se apoyaban, y diversas otras restos de otros, que serán más pequeños, crías, se supone, que estaban sobre esta zona y sobre esta comarca. Subiendo hacia la mina de la Estrella, en el camino, muy cerquita del camino, os vamos a enseñar uno de esos tesoros que tenemos en la comarca de Molina de Aragón. Un gran tronco de árbol que permanece sobre el suelo original, que es de la época del Pérmico y que se ha preservado magníficamente, no solo él, sino varios ejemplares más en esta comarca. Tiene la peculiaridad fundamental, eso, que está sobre el suelo original, y vais a ver las raíces, cómo se desarrollan y cómo están asentadas. Es parte de un bosque fósil, solamente hay descubiertos 3, 4, 5 troncos de árboles. Este riachuelo nos ha sacado a la luz estos tocones de árbol. Estamos en un antiguo bosque hace cientos de millones de años, una gran erupción volcánica cercano aquí, parecido a lo que ocurrió en Pompeya, arrastra gran cantidad de cenizas que van recubriendo este suelo sobre el cual estamos pisando nosotros y que va cubriendo estos grandes troncos de árboles, estos árboles enormes que los tenemos en posición de vida. ¿Posición de vida por qué? Pues porque todavía continúan teniendo las raíces en su posición original. Os fijáis, ¿verdad? En esta posición original que de alguna manera asentaban estas tremendas
estructuras arbóreas, estos tremendos árboles que pervivían aquí y que nos han conservado hasta nuestros días. Al que no se le explica, pues le parece una roca y por eso quizás, afortunadamente, continúan estando aquí. Anteriormente hablábamos de los dinosaurios y protodinosaurios, 240 millones de años, pues incluso ahora nos vamos retrocediendo, quizás incluso bastante más atrás. En este momento los animales que teníamos es simplemente grandes libélulas, es una época de no existen casi prácticamente animales de gran talla y lo que tenemos es insectos fundamentalmente. ¿Cómo se descubrió esto? Yo recuerdo que mis niñas eran pequeñas y entonces estamos hablando de hace 30 años aproximadamente cuando a mí me llegó la noticia de que existían estos elementos fósiles, cuando yo me enteré y cuando se enteraron también a nivel científico en otras universidades y empezó a estudiarse todo este terreno. Estamos concretamente en el término municipal de Herrería. Herrería lo tenemos justo al otro lado del río, en esta parte, y estamos con el castro del Ceremeño. Un castro era una antigua fortificación que protegía las viviendas en donde los antiguos celtíberos desarrollaban su vida cotidiana para prevenir cualquier posible ataque y también para proteger no solamente sus familias, sino también todos los ajuares y animales que había. Eran como pequeños castillos encima de cerros testigos que encerraban una veintena, una treintena de habitaciones. Las excavaciones que están saliendo ahora, que estamos sacando, nos dan a la luz a un pueblo que no era tan bárbaro, que no era tan atrasado como las crónicas romanas nos decían. Estamos en 700 años antes de Cristo aproximadamente. Es la primera estructura que tenemos de un castro con calle central. Las habitaciones estaban adosadas a la muralla, una muralla muy fuerte que reunía y recogía todas estas habitaciones. Sufrió un incendio que permitió precisamente por eso el que todas las estructuras permanecieran inalteradas y posteriormente, aproximadamente en el siglo IV a.C., fue de nuevo vuelto a habitar y son las distintas estructuras que estamos viendo en estas magníficas construcciones que todavía hemos permitido conservar. Todas las casas, tal y como veis, abrían hacia una calle en el centro, donde se supone que habría y se haría la vida en común. Estas casas tendrían una primera entrada donde estaría un quitaires y luego en la parte de atrás la despensa y en el centro la habitación primordial, la habitación general. Son pequeñas, de unos 30 metros cuadrados y es posible, pues como veis hay aquí aproximadamente una treintena de habitaciones, pues para una treintena de familias como mucho, y ya estamos hablando de un castro de buenas dimensiones. Estaba fortificado por unas grandes murallas de un tremendo espesor en altura y protegía y de alguna manera controlaban y dominaban absolutamente todo el valle para desarrollar todas sus actividades económicas. Se supone que, y como es natural, tendrían su agricultura, su ganadería. Se está en discusión si había ganadería trashumante o simplemente era estacionaria para poderse alimentar, pues como cuando nuestros pueblos, nuestros abuelos vivían hace aproximadamente 150 años, en que una pequeña explotación familiar era lo que les permitía animales de uso, de alimentación y lo que son los vegetales de la huerta común. Como cualquier vivienda que podemos nosotros recordar de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en que tenían sus lozas, sus vajillas de uso común, cotidiano, tenían muchas armas, eso sí que es cierto, aparecen gran cantidad de armas, sobre todo porque en los enterramientos de los guerreros aparecen estas armas deterioradas para que no se puedan volver a utilizar, ya que utilizaban la cremación, quemaban el cadáver,
lo enterraban dentro de unas vasijas y estas vasijas las dejaban sepultadas y alrededor formaban un túmulo de piedras en donde se dejaban como ofrendas estas espadas, estas lanzas, estos escudos alrededor de ello. De hecho eran pueblos guerreros, pueblos que hacían de la guerra casi de alguna manera una forma normal de vida, su vida cotidiana. Muchas gracias a vosotros por vuestra visita y venir a vernos siempre que queráis, tanto vosotros como todos los espectadores.